Antes de empezar con este documental, quiero decirte que he habilitado la pestaña de miembros del canal para que, si te gusta este tipo de contenidos, puedas ayudarme con este proyecto y de paso tener acceso a contenido exclusivo. Según el historiador Yuval Noah Harari, en su libro Sapiens, el éxito de la raza humana se debe al chisme. El chismorreo, dice Harari, nos permite conocernos como individuos, saber en quién confiar y para qué. Y, finalmente, colaborar con eficiencia. Ciertamente, no somos la única especie que sabe cooperar. Nuestro lenguaje evolucionó como una variante del chismorreo, el chisme, el cotilleo. Homo sapiens es, ante todo, un animal social. La cooperación social es nuestra clave para la supervivencia y la reproducción. No basta con que algunos hombres y mujeres sepan el paradero de los leones y los bisontes. Para ellos es mucho más importante saber quién de su tropilla odia a quién duerme con quién es honesto y quién es tramposo, escribe Harari. No obstante, entre el chismorreo que practicaban los primeros sapiens y el que tiñe de rosa los medios de comunicación, hay diferencias muy sustanciales. Según Velasco, la primera es que en la prehistoria los cotilleos tenían una utilidad que iba mucho más allá del entretenimiento. Era una forma de señalar a los buenos y a los malos. Entre los primeros, los más aptos para proteger o alimentar a la tribu. Entre los segundos, las personalidades peligrosas para la convivencia. El chismorreo, el chisme que se practica hoy en los medios, carece de utilidad. Hay alternativas más entretenidas, aunque requieren un mayor consumo de energía intelectual. La segunda diferencia es que para los primeros sapiens el chismorreo era algo más que un juego. Se jugaban la vida si elegían mal al mejor guerrero o cazador. Las habladurías les permitían imaginar cosas y escenarios. Estimulaba su creatividad, imprescindible para progresar. Los chismosos de hoy son editores de la vida de otros, quienes a su vez exponen episodios de una existencia recortada y a menudo impostada. En el mundo actual nos interesan las figuras mediáticas, desde Bad Bunny a Timothée Chalamet, pasando por Kanye West hasta Cristian Domínguez y los guerreritos y ex-guerreritos. Las figuras públicas son parte de nuestra vida cotidiana, de nuestros imaginarios colectivos. Las personas anhelan la fama y no se trata solamente de dinero, porque si lo fuera, los periódicos y las noticias faranduleras estarían dedicadas a la vida de los banqueros, pero, como vemos todos los días, la atención está sobre las personas que se intuyen son famosas. Pero hubo un proceso histórico para llegar a donde estamos ahora, es decir, bombardeados y enceguecidos por la televisión basura, la prensa rosa y el chisme en redes sociales. Para entender cómo el chisme se convirtió en un fenómeno mediático, es necesario explorar la historia de la prensa rosa. La curiosidad del ser humano por saber sobre la vida y actos de sus semejantes ha sido insaciable, ya sea para imitar su comportamiento o para desaprobarlo. En las sociedades más antiguas se crearon mecanismos para estas prácticas. Uno de los más efectivos ha sido, sin duda, el chisme. En el libro La historia del cotilleo de Jiménez de Sandoval, este define que cotillear es referir a los demás con inteligencia, gracia, ironía e imaginación todo cuanto de la vida en torno son capaces de captar los sutiles sentidos del narrador. Cotillear es la palabra española. En América Latina se le dice chismear, y el chisme es la base fundamental para la existencia de la prensa rosa. Si bien desde los juglares y la famosa ágora griega las personas ya practicaban un cierto tipo de prensa rosa, la prensa mundana y la prensa cultural son los antecesores de la prensa rosa. En Venecia, en el siglo XVI, nace el personaje Pedro de Arezzo, a quien se le conocía como el azote de los príncipes, por sus continuas informaciones sobre la realeza italiana y su práctica del chisme. Arezzo escribía canciones satíricas y publicaba los conocidos pasquinate. Para su época era la figura más parecida a lo que hoy se podría llamar periodista de farándula, eso sí, con una gran calidad literaria. En el año 1611 aparece en París el Mercure Français, la primera publicación periódica dedicada a asuntos de la sociedad como matrimonios de personas importantes, chismes de la realeza y crónicas literarias. Tras su aparición, otros países de Europa, tales como Italia y Alemania, adoptaron su formato y crearon sus propias revistas adaptándolas a las necesidades informativas de su contexto. Con estos antecedentes, varios serán
serán los momentos determinantes para el desarrollo de la prensa rosa o prensa del corazón. Uno de ellos fue en el siglo XVIII con la aparición de la prensa femenina. Este tipo de publicaciones abrieron el mercado a las revistas especializadas y dieron la pauta para la aparición de las revistas del corazón. En el siglo XIX apareció el sensacionalismo y amarillismo en los Estados Unidos. Este tipo de prensa estaba destinada a las masas y a su fácil consumo. Con esta prensa nace la story y este tipo de noticias nacían en la alta sociedad. La evolución de este tipo de prensa creó los famosos tabloides, soportes en los cuales se presentan noticias de chismes, crímenes y mucha fotografía. La fotografía e imagen es un elemento clave en la prensa rosa. Sin embargo, su aparición y difusión no fue hacia finales del siglo XIX. Su mayor avance llega con las publicaciones semanales y tanto es su aporte que crea un nuevo tipo de periodismo, la prensa gráfica. Como la fotografía es una manera fácil de llegar a las masas, la prensa sensacionalista y los tabloides la adaptaron como suya e incluso hicieron que una fotografía sea más importante que el mismo texto. A finales del siglo XIX llega el cine y junto con él las primeras estrellas del espectáculo. Durante los años dorados del cine en Hollywood, en las décadas de los años 20 y 30, los actores y su vida se volvieron algo tan importante como sus películas. Los estudios consolidaron el Star System, un método que consistía en crear estrellas y vender su vida privada a la revista de espectáculos y sensacionalistas, todo con el fin de que más espectadores lleguen a las salas de cine. Personajes como Greta Garbo, Katharine Hepburn y Douglas Fairbanks tuvieron que aceptar al asedio de la prensa y el acoso de su público. Otro hito que ayudó a la prensa de espectáculos fue la primera entrega de los premios Oscar que tuvo lugar en 1929. De aquí en adelante, las estrellas estaban obligadas a sonreír y a cuidar el modo en que se vestían porque su vida se había convertido en el gran espectáculo de las masas. Uno de los últimos hitos en la historia de la prensa rosa es quizás la Primera Guerra Mundial. Las sociedades se volvieron definitivamente plebeyas, pero el interés por la vida de la aristocracia y de las relativamente pocas casas reales reinantes fue creciendo. Si bien cada vez existía más pueblo llano, estos no dejaban de admirar y aspirar a tener la vida de los privilegiados, pero no fue sino a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial donde quedaban menos casas reales todavía, cuando las ganas de saber sobre la vida de los pocos reyes que quedaban se hizo mayor. Aquí es donde nacen revistas como Point de Vue o Images du Monde. La más reconocida por su afición a publicar los romances del momento era Paris Match. Esta revista le dio el nombre a este tipo de información como Presse du Corps y la conocemos en español en su traducción literaria como Prensa del Corazón. Es así como la prensa rosa se desarrolla y llega a varios países del mundo, incluyendo en todas sus características propias, noticias escandalosas sobre los personajes de moda, fotografías que predominan sobre el texto y la búsqueda de exclusivas. En Alemania, el grupo empresarial Bauer tenía el control sobre estas publicaciones, llegando a lanzar alrededor de 15 revistas en los años 60. En este país, este tipo de prensa es llamada prensa arcoíris. En Francia, el principal representante de la prensa rosa fue Sino de Luca, italiano de nacimiento. Manejó varias revistas femeninas y llegó a vender cerca de 6 millones de ejemplares en los años 80. Pero si vamos a hablar de íconos, Paris Match es hasta la actualidad el modelo de Presse du Corps o prensa del corazón. No podemos dejar de lado a uno de los principales ingredientes en el desarrollo de la prensa rosa y de espectáculos. En los años 50 aparecieron en Italia los llamados paparazzi. El más famoso y precursor de este oficio fue Felice V, un fotógrafo que inventó la palabra y que hasta inspiró uno de los personajes de la aclamada película La Dolce Vita de Federico Fellini. Estos personajes se dedican a conseguir a como dé lugar las más exclusivas fotografías de los famosos y llegan a ganar grandes cantidades de dinero por su venta. La palabra paparazzi sigue en discusión. Fellini sugirió que era un término coloquial que significaba mosquito, pero que se extendió entre el mundo de la farándula para referirse a esos incómodos y persistentes fotógrafos. Como veremos más adelante, Magali Medina es quien dicta la nomenclatura de la prensa rosa en el Perú. Aquí, el paparazzi se transmuta
en el Urraco. América Latina tampoco queda exenta de este tipo de prensa. Países como México, Chile, Argentina, Perú y Ecuador son los que más prensa rosa producen. Al promocionarse como una información para las masas, han encontrado que es muy rentable y cada vez va en aumento. Los personajes principales de la noticia son famosas bailarinas, animadores de televisión y futbolistas. Tanta acogida ha tenido este tipo de prensa que los presentadores y periodistas de prensa rosa se denominan como opinólogos. La prensa rosa va en crecimiento y otros países de América Latina están aceptando este formato de hacer noticia. Antes de entrar de lleno al desarrollo de la prensa rosa en el Perú, veamos qué es la prensa rosa. La prensa rosa o prensa del corazón busca informar sobre temas referidos a la vida privada y amorosa de personajes mediáticos. Suele explotar el lado más íntimo o escandaloso del personaje como espectáculo. La prensa rosa suele ser practicada más en países como España, México y Perú, tocando temas referidos a infidelidades, demandas, cirugías estéticas y hasta embarazos. La prensa rosa nació de un acuerdo entre el exhibicionismo de los artistas y celebridades y el afán del público por observar sus asuntos privados, y esto ha dado lugar a diversas páginas de espectáculos de corte sensacionalista en los diarios, revistas populares y hasta en páginas web. La prensa rosa es una vertiente de la prensa de espectáculos. Más allá del chisme, es un género periodístico enfocado en la vida privada de celebridades, figuras públicas y miembros de la alta sociedad. Su contenido suele incluir noticias sobre relaciones amorosas, matrimonios, divorcios, escándalos y eventos sociales, presentados con un tono sensacionalista y emocional. A diferencia del periodismo de investigación o la prensa generalista, la prensa rosa prioriza el entretenimiento sobre la información objetiva, recurriendo frecuentemente a la especulación y el uso de fuentes no verificadas. Su formato puede encontrarse en revistas, programas de televisión, sitios web y redes sociales, y su audiencia principal busca distracción y curiosidad sobre la vida de personajes famosos. Como dijimos anteriormente, la prensa rosa tiene sus orígenes en la prensa mundana y la prensa cultural, aunque esto suene insólito, y es una vertiente de la prensa de espectáculos. La prensa mundana fue un género del periodismo que nació en la Francia del siglo XVII, cuyo contenido fundamental se centraba en descubrir las fiestas de la buena sociedad parisiense de la época y cuyo público eran los mismos protagonistas de esta prensa. Este tipo de publicaciones fueron los primeros en retratar la vida social de los privilegiados. Las bodas, los romances y sus fiestas eran la noticia principal. Como en esa época solo un reducido número de personas sabían leer y escribir, era obvio que este tipo de información era exclusivo de las élites. A mediados del siglo XIX, la información de la realeza tomó su lugar en la mayoría de los diarios del mundo. La prensa femenina, que nace en el siglo XVIII, es otro de los géneros que ayudó a la composición de la presse du corps o la prensa del corazón. La prensa femenina es la prensa que, según los que la elaboran, se dirige particularmente al público femenino. En las primeras publicaciones, sus temas trataban de moral y religión. Con el paso del tiempo se incluían secciones de salud, cuidados del hogar, cocina, educación de los niños, entre otros. En la misma época nacen las revistas de moda, que también serán consideradas dentro de este género. La prensa rosa al principio fue considerada únicamente para el interés de las mujeres. Con su desarrollo se observa que tanto hombres como mujeres disfrutan del arte del chisme, porque, como dijimos al principio, el chisme es inherente del ser humano. Otro estilo que ayudó al desarrollo de la prensa rosa es el sensacionalismo y amarillismo. La prensa sensacionalista nace en Nueva York en el año 1830. Este estilo de periodismo se empieza a publicar en diarios como New York Sun o el New York Herald. Frente a la clásica prensa de polémica política del siglo XIX, estos periódicos que se dirigían a un público poco ilustrado y poco pudiente. Si bien estos periódicos buscaban sus historias entre la gente común, muchas de sus noticias trataban de gente de la alta sociedad y, a diferencia de la prensa mundana en donde su público eran los propios protagonistas, aquí
las masas representaban los lectores y la gran mayoría. La prensa amarillista está íntimamente ligada con la prensa sensacionalista. Sus características y temas a tratar son los mismos, pero la forma en que se producen las historias es diferente. La prensa amarillista puede llegar a inventarse los hechos con tal de tener una historia que vender. Esta prensa se caracteriza por tener títulos que impresionen y vendan la noticia. El predominio de la imagen es muy importante, así como la saturación de información y color. Una de las características principales de la prensa rosa es el predominio de la imagen. Es por esto por lo que la prensa gráfica es importante para su definición. Sus inicios se ven en la prensa ilustrada que, durante los siglos XVIII y XIX, integra de manera generalizada grabados que acompañaban a los textos. Las ilustraciones ayudaban a entender la noticia y a que las personas que no sabían leer se enterasen de lo que pasaba. La fotografía aparece en los periódicos hasta finales del siglo XIX y son las revistas de moda las que se adueñan de las fotografías y las hacen aún más importantes que el texto al que acompañaban. La fotografía dejó de ser un acompañamiento para convertirse en un elemento esencial de la historia, al punto que, sin imagen, la noticia no era dada por verdadera. Incluso hasta hoy usamos la frase "una imagen vale más que 1000 palabras". Todos los géneros de los que se ha hablado nos acercan a definir lo que es la prensa rosa. A manera superficial se podría decir que la prensa rosa es un género periodístico que informa sobre la vida y obra de los diferentes personajes que por una u otra razón consideramos como figura pública dentro del círculo de la farándula. Ahora, ¿qué es la farándula? Antiguamente la farándula era una especie de compañía de teatro ambulante. La palabra farándula viene del provenzal farándulo y significa profesión y ambiente de los actores. Peyorativamente, la farándula refiere al mundillo de la vida nocturna formado por figuras de los negocios, el deporte, la política y el espectáculo. Este pequeño mundo es al que muchos quieren entrar y del que se sacan las más variadas noticias que alimentan las publicaciones de la prensa rosa. Vivimos actualmente la etapa del reality, encerrados en nuestras casas ávidos de saber qué hace hasta el vecino de enfrente. La curiosidad va con el ser humano. El televidente o lector no se conforma con saber quién ganó un título de belleza o un concurso de canto. Todos queremos saber qué hay detrás de los personajes, sobre todo si son nuestros referentes. ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Qué hacen cuando las cámaras no están encendidas? Saber si Brunella Horna, por ejemplo, usa tal o cual maquillaje, o si la novia de cualquier pelotero le está sacando los cuernos mientras juega al fútbol. Varios autores han dado su definición de prensa rosa. Entre ellos encontramos el caso español con la periodista Laura Soto Vidal, quien dice: son revistas especializadas que nos mantienen perfectamente informados de las andanzas de miembros de la realeza, actores, cantantes y nuevos rostros que intentan, por medio de otras artes que nada tienen que ver con su currículum profesional, subirse al tren del éxito y la fama fácil. El chileno Alejandro Carreño es más firme y crudo al momento de conceptualizar a la prensa rosa. Él considera este tipo de periodismo como degradante y sin valor para el público. El periodismo farandulero no es otra cosa que la degeneración del siempre noble periodismo de espectáculos. La farándula, como una maleza verbal e icónica, se apoderó de los medios masivos de comunicación, sobre todo de la televisión, y se instaló en la conciencia de una sociedad que, ofreciendo como excusa la agotadora vida moderna, permitió que la estupidez, la vulgaridad fuera solapada e invada los espacios de una casa. Carreño afirma que este tipo de prensa ha idiotizado el pensamiento. Sin embargo, considera que en una sociedad democrática debe haber información para todos los gustos. Existen otros especialistas que ven a la prensa rosa con más optimismo. Este es el caso de Mariana Romero. Ella opina que es una información del mundo del espectáculo que puede ser tan profunda, tan seria como cualquier otra, pero que si se queda en el plano del rumor y la especulación, solo se encierra en el casillero del chisme. Lamentablemente, la realidad del país es que la mayoría de programas solo se quedan en este nivel y la información no es profundizada. Existen programas que no lo hacen de manera sensacionalista, no obstante la información sigue siendo superficial. A este tema vamos a volver después. La micronovela diaria, como la llama Ángela Barona, apareció como género gracias a la mezcla de varios
escenarios que ya existían. Cada uno le aportó un toque y se fue desarrollando hasta ser lo que ahora conocemos. La prensa mundana inició con la cobertura de historias de la alta sociedad y hasta la actualidad el grupo de privilegiados es el tema favorito de revistas y noticieros de prensa rosa. Las imágenes son el ingrediente principal de la noticia y en ciertas ocasiones es lo que predomina. Por una imagen que muestre algún escándalo o exclusiva, los medios llegan a pagar grandes cantidades de dinero y los reporteros arriesgan todo con tal de conseguirlas. Por lo tanto, la prensa rosa es prensa gráfica en su mayoría. El sensacionalismo y amarillismo con el que se manejan estas noticias es su característica principal. No importa si hay que inventarse algún detalle con tal de que la noticia venda más. Ahora, ¿cuáles son las características de la prensa rosa? La prensa rosa ha permitido a sus espectadores ser parte de un mundo de fantasía. Si bien este es un género relativamente nuevo dentro de la larga historia del periodismo, su desarrollo es constante y cada vez tiene más público que gusta de este tipo de información. Las características propias de esta nueva forma de periodismo son las siguientes. La prensa rosa se basa en el quehacer de personajes de la vida pública o que se vuelven noticia por algún motivo pasajero, convirtiéndolo en información. Se la considera un tipo de información especializada que tiene su propio lenguaje, tratamiento de las noticias, uso de fuentes concretas y periodistas especializados. Es un género con tintes sensacionalistas y en ocasiones amarillistas que se utilizan para vender mejor la noticia. La imagen es predominante. En momentos, una fotografía o la imagen visual es más importante que el texto o la locución respectivamente. Las notas son tratadas de manera superficial, sin mayor investigación o contraste. Se crean estereotipos y famas pasajeras solo para tener más personajes de los que hacer noticia. Crea la sensación de cercanía e identificación. Los temas y protagonistas de la noticia son bajados al nivel del público. Las masas ya no son entes pasivos. Da una mayor importancia a los personajes y a lo personal. Su lenguaje es en su mayoría coloquial y fundamentalmente son noticias sin trascendencia y su principal fin es el entretenimiento. La prensa rosa en la TV. En una sociedad en la que la inmediatez es lo más importante y cada vez la tecnología nos pide más, las audiencias buscan nuevos soportes para estar informados. La prensa rosa no podía ser la excepción y también tuvo que migrar hacia la imagen audiovisual. Antes de la era de la televisión, las publicaciones impresas dominaban el mercado y ayudaron a crear a los mitos y famosos del Star System. Ver las fotografías de sus ídolos para muchos era lo más cercano a conocerlos. Todo esto cambió con la llegada de la televisión y los nuevos formatos de noticias. La invasión de las parrillas televisivas de un sinfín de programas rosa ha servido para mostrar al público una faceta más real de sus ídolos de papel. Ahora estos hablan, se expresan, conocemos sus voces, su forma de reír, de moverse, de tratar a quienes les rodean. Esto facilita que disminuya el clima de sacralización del personaje genuino. Los personajes que antes solo podían ser vistos a través de las páginas de revistas ahora son más cercanos al público y hasta muestran sus defectos en pantalla. Con esto nace un nuevo fenómeno de gente que es candidata famosa y quiere ocupar el lugar que estaba destinado para unos pocos privilegiados. Modelos, estilistas, bailarines, deportistas, cantantes y hasta políticos ven en la televisión y los programas de farándula un aliado para buscar la fama fácil y el reconocimiento. Para la investigadora Maite Mercado Sáez, las causas de la proliferación de la prensa rosa en la televisión son dos: televisivas y socioeconómicas. Ella describe el caso español, pero perfectamente puede adaptarse a cualquier realidad nacional, peruana, mexicana, chilena, ecuatoriana, etc. Primero, las causas televisivas. La televisión se nutre de modas. Con el desarrollo de la producción nacional, el grupo de personas consideradas famosas creció en nuestro país. El público deseaba tener más información de los nuevos rostros que aparecían en la pantalla. Es así que los productores no tardaron en crear formatos de programas dedicados únicamente a hablar de su vida, romances, logros y fracasos. Con el paso del tiempo, estos personajes no fueron suficientes y se empezó a incluir a todo aquel que quisiera ser parte de nuestra farándula
farándula criolla, o en el caso del Perú, el llamado Chollywood. Esto también lo veremos después. Actualmente hay una extraña corriente en la prensa rosa que, a falta de personajes que destaquen, son los mismos presentadores los que se convierten en noticia. La inmediatez de un hecho noticioso es tal que se lanzan dardos de un canal a otro coincidiendo en horarios de transmisión. Tú me acusas desde tu trinchera, yo te respondo desde mi canal. Los espacios de farándula han sido aceptados por el público, ya que estas noticias no afectan a su diario vivir, solo sirven para entretenimiento y escape de las notas duras que se ven todos los días en los noticieros. Las cadenas dejan definitivamente a un lado los temas para producir o buscar noticias que podrían denominarse positivas, aunque sean de color rosa. Entre las causas socioeconómicas, la farándula es el tema de conversación en todas partes porque a la gente le entretiene, aunque las noticias se diluyan como pompas de jabón. Somos una especie, un país de chismosos. Es innegable, en el Perú hay una cultura del chisme desde mucho antes de la aparición de Magali Medina. Lo único que hizo esta presentadora fue potenciar todo lo que ya estaba acumulado en el inconsciente de la sociedad peruana. Por eso ahora veremos la prensa rosa en el Perú. Como la prensa rosa es una vertiente de la prensa de espectáculos, en primer lugar debemos recordar que es en la prensa escrita, diarios, revistas y dominicales, donde salen las primeras notas y artículos sobre los espectáculos. No obstante, debemos recordar que los espectáculos surgen dentro del periodismo cultural. Ayala y León señalan que durante la primera mitad del siglo XX existían en Perú los famosos suplementos dominicales del diario El Comercio, con artículos y poemarios escritos por los más conocidos intelectuales de la época. Tampoco dejemos de mencionar a recordadas publicaciones sobre noticias culturales como la Revista Cultural del Mercurio Peruano y otro tipo de revistas culturales de los años 40, 50 y 60 en Lima, como Estampas, Las Moradas, Generación y Cultura Americanista. Con la aparición del cinematógrafo y las nuevas tecnologías durante la década de los 60s y 70s, hubo un cambio de estilo del periodismo cultural, dando paso a nuevas manifestaciones artísticas como el cine, la música, el teatro, etc. Tanto la prensa radial como la prensa escrita presentaban noticias relacionadas al ámbito cultural y al cine. Es aquella época donde los intelectuales escribían artículos relacionados al ámbito artístico que se producían en la segunda parte del siglo XX en Lima. Todo esto siguió su curso así hasta la llegada del cisma inevitable entre las noticias culturales y los espectáculos, ocasionado por la aparición de la televisión y producto de la capacidad de transmisión audiovisual, generando un tipo de periodismo especializado dedicado más al ámbito de las artes y letras, la vida de los artistas y personajes públicos, dejando en segundo plano el contenido de la noticia para darle más notoriedad al espectáculo. Con la aparición de la televisión como nuevo medio de comunicación, la consolidación del llamado periodismo especializado de los 80, más las revistas de espectáculos y los diarios chicha de noticias sensacionalistas, podemos afirmar que comienza a formarse una nueva disciplina en el periodismo al que conoceremos como periodismo de espectáculos. Término que ha sufrido una serie de tergiversaciones por ser un producto de la mezcla entre las noticias culturales y las de espectáculos. Para entender mejor esto debemos tener en cuenta que el periodismo de espectáculos surge de lo que antes se denominaba periodismo cultural, cuyas noticias se enfocaban a las expresiones artísticas como las letras y la poesía, pero con el surgimiento del cinematógrafo y la televisión se produce una división en esta disciplina del periodismo, dando origen al periodismo de espectáculos. Sin embargo, algunos medios de prensa escrita han sabido mantener un carácter serio y sobrio de las noticias culturales, sin dejar de lado el interés del espectáculo, como es el caso de la sección Luces del diario El Comercio. El periodismo de espectáculos comienza a debutar en la televisión por la demanda de noticias de espectáculos ante la aparición del cinematógrafo y los nuevos programas de entretenimiento de la televisión. El desarrollo de la prensa rosa en el Perú está íntimamente relacionado a la aparición de la televisión a color en este país a fines de 1979 y principios de 1980. ¿Recuerdan que les dije que la prensa rosa estaba ligada al periodismo cultural? Esto es porque hasta los años 80 la prensa rosa no estaba desarrollada como la conocemos hoy en día. Existían algunas prefiguraciones en revistas
revistas como La Revista Mundial o Variedades o alguna que otra revista femenina. En su lugar, el periodismo cultural estaba desarrollado y en los años 80 este a su vez dio a luz al periodismo de espectáculos. Y del periodismo de espectáculos surgió con potencia en el Perú la prensa rosa. Como sabemos, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, también conocido como el gobierno de Velasco o la dictadura de Velasco, confiscó los medios de prensa el 27 de julio de 1974. Esto se mantuvo así hasta 1980, cuando el segundo gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry retornó los medios de comunicación a sus legítimos propietarios, recuperándose la libertad de expresión y prensa en nuestro país. Según Villanueva Barrón, precisamente en esas décadas previas a los 90, pero con más intensidad entre los años 70 y 80, se produjo la expansión de los medios de comunicación, destacando entre ellos la televisión. De acuerdo con los datos que destaca el libro Desborde Popular y Crisis del Estado de José Matos Mar, de acuerdo a los resultados censales de 1981, el 70% de las viviendas del país tenía un aparato de radio y el 30% un televisor. Sí, como se sabe, el ámbito de influencia de estos medios es superior al de cada vivienda, fácilmente se puede concluir que más del 90% de la población peruana estaba conectada por la radio y recibía la propaganda y contenido de sus programas. Del mismo modo, cerca del 55% de la población estaba influida por la televisión. Estos hechos dan cuenta de los grandes cambios producidos en la estructura de pensamiento de los peruanos en los últimos 30 años. Tomando como referencia el departamento de Lima, se encontró grandes alteraciones entre 1972 y 1981, mientras que en 1972 el 49% de las viviendas limeñas poseía un artefacto de radio, en 1981 aumentó al 82%. Es decir, ya para entonces se había casi duplicado el porcentaje. Un salto más significativo aún se produjo con la televisión. Si bien en 1972 solo el 18% de las viviendas poseía uno de estos artefactos, en 1981 este llegaba al 62%. En 1984 se estimaba en 90% y en la actualidad 2025 posiblemente todos los peruanos tengan acceso a una televisión a color en sus viviendas. En esa misma década de los 80 se produjo la llegada de los televisores a color al Perú, produciéndose así un cambio dentro de la sociedad peruana ante la diferente programación televisiva, hecho que incrementó el interés del público por ver la televisión. No era extraña la costumbre que la familia peruana se reuniera cada noche frente a la pantalla chica para ver programas como Risas y Salsa, así como la recordada telenovela Carmín. El periodismo de espectáculo propone un estilo particular y en definitiva se produce la separación entre las noticias del ámbito cultural, ocasionando la separación entre las noticias del ámbito cultural para dar paso a las del espectáculo. Es así como aparecen las noticias de espectáculos dentro de los noticieros televisivos e incluso la aparición de magazines dedicados al ámbito del cine, eventos artísticos, conciertos, exposiciones artísticas y que varios casos junto de noticias del mundo de la farándula peruana e internacional. Extremadoiro y Ayala y León lo describen como una suerte de Star System que implica prácticamente la vida de los artistas y figuras del espectáculo televisivo, cinematográfico, teatral, etc. A partir de este momento comienza el proceso de especialización por el espectáculo televisivo en la prensa peruana. Los tres autores coinciden que esto es como una suerte de cultura del chisme, fenómeno que se ve durante toda la década de los 90 y que nace con las primeras publicaciones cinematográficas. Con la aparición de los nuevos inventos tecnológicos como la televisión durante los años 80, con la llegada de los televisores a colores, provocando la aparición de los programas de entretenimiento como las telenovelas, series, películas y realities. De esta manera surge la farándula y el interés público por sus personajes, convirtiéndose en íconos de la televisión, ocasionando separación de noticias del periodismo cultural que dan origen al periodismo de espectáculos. Hoy en día vivimos en una denominada cultura del espectáculo, en la que se quiere volver a los inicios de lo que era el periodismo cultural sin la necesidad de descuidar el tema de los espectáculos. El periodismo de espectáculos ha sido caracterizado por muchos periodistas por relacionarlo con ciertas frases acuñadas como farándula, chisme, que no
no necesariamente deben girar en torno a un llamado periodismo de espectáculos, a un periodista de espectáculos, ni menos a una especialidad del espectáculo. En un principio, estas determinaciones no fueron parte de lo que se consideraba periodismo cultural vinculado al espectáculo porque formaba parte del debate cultural de fines del siglo XX. Es por ello que la aparición de los nuevos medios de comunicación de masas como la televisión y el internet, el periodismo de espectáculos ha dado un giro sorprendente, pues gracias a la tecnología ha sido posible transmitir, interpretar y difundir más los espectáculos artísticos como el cine, el teatro, la música, etc. Tampoco podemos olvidar el rol importante de la fotografía dentro del periodismo de espectáculos, sobre todo en la prensa escrita. Basta mencionar algunas revistas de espectáculos donde se presentan las primeras notas sobre los estrenos de películas, conciertos, entrevistas a artistas nacionales e internacionales, danzas, simposios literarios, exposiciones artísticas, etc. De esta manera percibimos cómo el cine y la radio y la televisión impulsarán el surgimiento del periodismo de espectáculos, cuyo trabajo será informar sobre las nuevas tendencias en estos ámbitos artísticos y la crítica intelectual referente del espectáculo para conocimiento de la opinión pública. Carmen Vidaurre, autora del libro Periodismo Especializado, presenta una justificación razonable del por qué este interés del público por conocer la vida privada de sus artistas. Millones de personas intentan escapar cada día de esa vorágine de la realidad con su creciente ola de conflictos, crímenes y desastres, introduciéndose al mundo mágico del espectáculo que por mucho es con el periodismo policial y deportivo una de las ramas que atrae mayor número de lectores a los diarios. Por eso es bueno señalar que existen algunas diferencias en el periodismo de espectáculos debido al enfoque que producen las notas y al público al que van dirigidas. Según Cabrera, existen diferencias en el periodismo de espectáculos en cuanto al enfoque de las notas y al público que va dirigido el medio. Es por esta razón que tenemos periodismo cultural, el de espectáculos y el farandulero o prensa rosa. En el Perú, la mayoría de diarios populares como el Trome tiene una tendencia definida por el periodismo farandulero o del corazón. Además, debemos recordar que este diario peruano es considerado el más vendido de toda la habla hispana según la revista Harvard Review. Es importante decir que desde el comienzo del periodismo de espectáculos tuvo una línea promocional, es decir, nació como un periodismo con fines lucrativos. La información editorial se mezclaba con anuncios sobre lanzamientos de discos, obras de teatro, telenovelas venideras, etc. A esta composición se agregaba un periodismo rosa o del corazón de bajo nivel profesional que indagaba en la vida privada del medio artístico. De esta manera se explicaba la aparición de diferentes revistas especializadas en el séptimo arte desde los años 50 hasta los 80, aparte de la crítica generada por el mensaje cultural que transmitía el artista por su trabajo. Se empezaban a tocar temas relacionados a la vida de los artistas o personajes famosos. Así fue como se empezó a generar el morbo farandulero que empezó con las revistas de farándulas de los años 90 y aún continúan en la actualidad formando un preámbulo para otra concepción del espectáculo el cual no se considera como periodismo. El periodista español Iván Tubau, en su libro Teoría y Práctica del Periodismo Cultural, señala cómo se puede conocer y difundir los productos culturales de una sociedad a través de los medios masivos de comunicación, mientras que el argentino Jorge Rivera describe el periodismo cultural como una zona compleja y heterogénea de medios, donde los temas atractivos, críticos o divulgatorios provienen del terreno de las bellas artes a los que se conoce como cultura popular. De igual manera, el mexicano Álvaro Cueva relaciona el periodismo cultural con las diferentes ramas artísticas como el teatro, la música sinfónica, la literatura, las exposiciones artísticas, históricas, el cuidado del patrimonio arqueológico, la preservación del medio ambiente, etc. La finalidad de esta rama del periodismo es generar memoria en el lector sobre aquellos hechos o temas relacionados a la parte civil que fomenten una mejor educación, conciencia civil sobre la realidad que afrenta el país y del mundo. El periodismo de espectáculos aparece cuando se presentan temas relacionados al ámbito del espectáculo, donde necesariamente aparecen las figuras de artistas de cine, así como los conciertos de cantantes famosos. Ambos autores lo describen como el sistema de estrellas. Autores como Ayala y León lo describen como el sistema de estrellas. Por su parte, el periodismo también comenzó a destacarse dentro de la televisión peruana. Desde la década del 70 ya existían los tradicionales noticieros televisivos como 24 horas, 90 segundos, América Noticias,
Además estuvieron los programas dominicales del periodista César Hildebrandt desde Testimonio, Visión, En Persona, etc. Dentro de los noticieros de televisión ya existía un espacio destinado para las noticias de espectáculos hasta finales de los 90, cuando surgen los programas Pese a quien le pese y Magali TV, conducidos por Magali Medina, columnista de la recordada revista Oiga. La alta sintonía del programa de Medina fue producto de la implantación en televisión de los famosos ampais, término utilizado por la misma conductora de televisión cuando descubría en situación de infraganti a algún famoso del mundo del espectáculo saliendo o besándose con otro personaje de la farándula que no era su pareja y que no quería que la opinión pública lo supiese. Esta situación provocó la aparición de otros programas seguidores de este mismo estilo, como por ejemplo Mil Disculpas, Nada Personal, Amor, 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 Peluchismes, Chollywood, Hola a Todos, Espectáculos, Al Aire, etc. De esta forma se explica el surgimiento de diversos programas de farándula en la televisión peruana, teniendo el chisme como el centro de la noticia y asegurando su sintonía y permanencia en la televisión. Ya establecimos que la prensa rosa se potencia a partir del periodismo de espectáculos, pero ¿qué es el periodismo de espectáculos? El periodismo de espectáculos es una de las disciplinas del periodismo, cuyo objetivo es el entretenimiento e información de las noticias vinculadas al mundo artístico, como el cine, música, danza, literatura, teatro, etc. Por esta razón, el periodismo de espectáculos es la expresión encargada de informar las manifestaciones humanas y artísticas de la sociedad. Un claro ejemplo sería el cine, debido a que presenta un tema del cual se origina la película, y es ahí donde interviene el periodismo de espectáculos, donde su trabajo no solo consiste en informar el estreno de una película, sino presentar un antecedente del tema que tratará la función para mejor conocimiento del público. Para el periodista Álvaro Cueva, el periodismo de espectáculos tiene que ver justamente con el periodismo, análisis y con gente de talento que tenga manifestaciones artísticas. Por esta razón, el periodismo de espectáculos tiene como función buscar e investigar a nuevas personalidades con talento y brindar la información necesaria que el público necesita para conocer mejor la concepción del trabajo profesional de los artistas. La periodista chilena María del Piano dice lo siguiente sobre el periodismo de espectáculos. Además, el periodismo de espectáculos no solo tiene la finalidad de informar, tiene también otras responsabilidades: colaborar con la superación del artista a través de las críticas basadas en el conocimiento, proporcionarle al público los antecedentes que le permitan comprender más cabalmente el espectáculo para ir formando cada vez un espectador más preparado y propender la elevación del nivel de aquellos espectáculos que llegan a la gran masa, en especial de la televisión. De esta manera, el periodismo de espectáculos cumple un rol importante en ser el nexo entre las diferentes expresiones artísticas y el público, al recopilar toda la información del mundo de los espectáculos que el público necesita enterarse. La sección de espectáculos siempre es la parte complementaria de un diario o el último bloque de la emisión de un noticiero. Es por ello que las noticias de espectáculos cumplen una segunda función de entretener al público con la finalidad de que éste encuentre un espacio de ocio y olvide sus problemas cotidianos. Por eso es importante reconocer el espacio importante que tienen los espectáculos dentro del periodismo, porque juegan un rol importante para el público que desea mantenerse bien informado de las noticias, no solamente en noticias de política, economía o deportes, que al parecer son las que más quieren destacar los medios de comunicación. Sin embargo, nos damos cuenta que los espectáculos siempre tendrán un segmento que complementan el menú informativo de un diario o noticiero. Hoy en día no existe algún noticiero matutino o nocturno de la televisión peruana que no deje un segmento dedicado exclusivamente a las noticias de espectáculos, y son dejados para tratarlos en el último bloque informativo. Los medios de comunicación son conscientes que gran parte de la opinión pública le gusta consumir noticias de espectáculos. De ser así, ¿por qué hoy en día los espectáculos no tienen el mismo sitial de importancia que las noticias de política o deporte en las salas de redacción? Quizás el problema central se centra en la calidad de noticias de espectáculos que transmita un medio de comunicación. Un poco antes mencionábamos que existen vertientes del periodismo de espectáculos que se abocan a noticias de la vida privada y de las estrellas de la farándula, a la que se le denomina como prensa del corazón o prensa rosa, y por lo tanto no forma parte de lo que conocemos como periodismo de espectáculos. Para el periodista de espectáculos Johnny Padilla, hoy en día existe una confusión sobre los espectáculos que se trabajan en televisión
televisión al no dar un espacio que le corresponde a la gente que integra el mundo de los espectáculos, que son en su mayoría actores, artistas, cantantes, etc. Por consecuencia, podemos afirmar que hoy día tenemos un periodismo de espectáculos muy enfocado a la farándula y que está generando una concepción equivocada en la opinión pública al querer incluir la prensa rosa o prensa del corazón dentro del periodismo. Quizás sea una de las razones porque los espectáculos no tienen un rol tan destacado como otras especialidades como el periodismo de investigación o el deportivo. En ese sentido, los espectáculos también son parte del periodismo y los que lo ejercen son los responsables de que esté al servicio de la sociedad. En la actualidad, el periodismo de espectáculos enfrenta una crisis en los diferentes medios de comunicación por causa del entretenimiento masivo ocasionado por su principal aliado, la televisión. En el caso del Perú, las noticias de espectáculos son las que tienen mayor demanda por el público, a diferencia de otras secciones como las de política, economía o deportes. Cada vez el contenido de las noticias de espectáculos se orienta más a temas banales y frívolos y que no tienen ningún talento, según afirman algunos de los periodistas entrevistados por las investigaciones especializadas. En ese sentido, hacemos referencia a la gran cantidad de noticias sobre la vida íntima de personajes de la farándula. Es por esta razón que el periodismo de espectáculos en el Perú está visto de menos por la sociedad y en especial por las futuras generaciones de periodistas, debido a que existe una concepción general por parte de la opinión pública de que el periodismo de espectáculos consiste solo en sacar noticias sobre la vida privada de las figuras de la farándula. A este tipo de noticias las denominaremos periodismo rosa o del corazón, términos como se les conoce en países como México y España, y considerados un subgénero periodístico por las características de divulgar noticias de la vida personal de las estrellas del cine o la televisión. Para la periodista Laura Soto, la prensa del corazón presenta un bajo nivel profesional sobre la vida privada, escándalos o rupturas amorosas de personajes de la farándula, las cuales no tienen ningún talento y desprestigian la labor del periodista de espectáculos. Son pocos los medios de comunicación que realizan un buen trabajo sobre periodismo de espectáculos, pues la mayoría de las publicaciones son sobre chismes, escándalos de la farándula, rupturas amorosas, etc. El periodismo rosa es de bajo nivel profesional porque, además de indagar la vida privada del mundo artístico, no contribuye a la información de noticias que fomenten una cultura de desarrollo para la sociedad. Debemos señalar que las noticias del corazón surgen en los diferentes países de Latinoamérica por la existencia de diversas revistas de noticias sobre personajes de los programas de entretenimiento que surgieron con la aparición de los televisores a color en los años 80. Según Soto, México es uno de los países de Hispanoamérica donde no existe el periodismo de espectáculos debido a la alta industria de producción de telenovelas que produce el país azteca y por consecuencia ha sido la cuna del periodismo rosa. Es por eso por lo que en el periodismo rosa ocurren frecuentemente violaciones que sobrepasan el ámbito privado de la persona con el afán de buscar la primicia de la noticia, además de generar el morbo en el público que muchas veces es ocasionado por los mismos personajes de la farándula en coordinación con los medios de prensa, es decir, noticias impostadas o Armani, como se diría en Hollywood. Muchas noticias de contenido de periodismo rosa son a veces promovidas a través de previos pactos con los comunicadores o agencias de noticias que se ocupan de esa parcela informativa, en ocasiones fraguando noticias inexactas o aún falsas que lesionan a terceros. Los productores de los diversos programas de televisión han visto que el entretenimiento genera mucho interés y repercusión en el público por el contenido de noticias cargadas de sensacionalismo y que desmerecen las verdaderas funciones que debe seguir el periodismo de espectáculos. Antes de entrar al siguiente tema, aclaremos que existe una diferencia clave entre periodismo de espectáculos y prensa rosa en el enfoque y el contenido. El periodismo de espectáculos informa sobre cine, música, teatro, televisión y arte. Analiza el trabajo de actores, músicos y directores. Puede incluir entrevistas, reseñas y noticias culturales. Posiblemente el paradigma de periodismo de espectáculos en el Perú haya sido el extinto programa Metrópolis de TV Perú, el cual, si no me equivoco, ahora se llama Miradas y se transmite de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Por otro lado, la prensa rosa se enfoca en la vida privada de famosos, romances, escándalos, rumores, es sensacionalista y muchas veces especulativa y prioriza el morbo y el entretenimiento sobre la información objetiva. Programa paradigmático del periodismo de prensa rosa en el Perú es
es el programa Magali TV a la firme. En síntesis, el periodismo de espectáculos habla del trabajo de los artistas y famosos y la prensa rosa habla de su vida privada. Magali Medina, Chollywood y el mundo del espectáculo y la prensa rosa. Hoy en día vivimos en un mundo donde la televisión y las redes sociales se encuentran muy influenciadas por el infoentretenimiento. El crítico García Avilés se refiere a la tendencia de los medios de presentar la información como si fuese verdaderamente un espectáculo, con la finalidad de enganchar al televidente con una noticia que engancha al televidente a seguir el programa. Este es un recurso muy usado especialmente por los presentadores de Willax. Asimismo, hoy en día somos testigos que los espectáculos, lejos de la virtuosidad respecto a temas artísticos, están cada vez más relacionados a chismes, escándalos sobre relaciones amorosas de las figuras de la televisión, dejando de lado el resto de noticias sobre el trabajo de los famosos, que en realidad es lo primordial del espectáculo. Es probable que una de las justificaciones más comunes de los productores de estos programas sea el afán de vender el producto con la finalidad del ansiado rating. El contenido de estos programas de espectáculo se distribuye de manera más extensa en reportajes, comentarios, entrevistas, campañas, etc. Por otro lado, los programas farándula o del corazón tienen su propio espacio determinado para tratar ciertos temas específicos de la farándula, centrándose en la presentación de noticias sobre temas relacionados a la vida privada de las estrellas de la farándula nacional o internacional. En el Perú, el origen del término conocido como Chollywood fue impuesto por la conductora de televisión Magali Medina, con el que ella calificaba a todo el mundo de la farándula peruana, utilizando el término relacionado a Hollywood, término con el que se llama al mundo del estrellato internacional. Para algunos periodistas, Magali Medina fue la que inventó el término ampay, cuando perseguía y acechaba a los personajes de la farándula hasta el punto de inmiscuirse en asuntos concernientes a la vida privada de los famosos, haciendo del espectáculo su propio show en donde ella también formaba parte de la noticia. Ahora, ¿qué es ampay? En el Perú, Magali Medina tiene registrada la palabra ampay, pero ¿qué es ampay? ¿De dónde viene esta palabra? Según Juan Pulgar Vidal, en su célebre libro Diccionario de Huanuqueñismos, publicado en 1967, la palabra ampay tiene una entrada. Ampay, Perú, interjección de uso reciente que emplean los jugadores de escondite antes de proclamar el nombre del jugador que acaban de descubrir. En el habla popular peruana se emplea como sustantivo masculino para indicar que se ha sorprendido a alguien en circunstancias censurables o que desea ocultar. Sustantivo del que deriva el verbo ampayar y el adjetivo ampayado o descubierto. El ampay magalimediniano, por otro lado, es la palabra que se usa para denotar el quebrantamiento de los valores morales conservadores concernientes a la norma relacionada a la propensión a los deleites carnales. Nunca se va a escuchar la palabra ampay para remarcar el buen accionar de una persona. Al contrario, la palabra nace para señalar públicamente que alguien está transgrediendo las normas morales tácitas o no escritas de nuestra sociedad. Como vimos, el vocablo ampay no es una creación de la señora Magali Medina, sino un uso del término generado por el habla popular. Otras palabras o términos que se hicieron populares a través de Magali y que se integraron al lenguaje popular del Perú fueron figuretti y bataclana, que tienen raíces argentinas, jugadorazo, jugadoraza, chimbombo, Armani, etc. Cuando hicimos mención a la cultura del espectáculo, nos referimos a un sistema de estrellas del cine y la televisión que hasta el siglo pasado fueron consideradas como parte del periodismo cultural hasta la ruptura entre la cultura y el espectáculo. Estremadoiro menciona que el periodismo de espectáculos trata de ofrecer una sana distracción y esparcimiento al público con la finalidad de ofrecer una recreación hacia el interés de las necesidades humanas por el cine, el teatro, etc. Millones de personas intentan escapar cada día de esa vorágine real, con su creciente ola de conflictos, crímenes y desastres, introduciéndose al mundo mágico del espectáculo. De por sí, la radio y televisión tienen cautiva a la población en sus más variadas manifestaciones, como que forman parte de ese espectáculo fundamentalmente recreacional. El periodismo de espectáculos más resaltante en el Perú es el de Magali Medina. Es por esa razón que los espectáculos en la televisión peruana son una especie de
de comida diaria para los televidentes que sintonizan este tipo de programas. Es el público quien tiene la potestad de decidir hasta qué punto desea ver a sus personajes televisivos con los cuales se siente identificado como parte de su mismo entorno. Es así como el periodista pasa a ser el nexo entre el público y el personaje, cuando pregunta y se entera de situaciones relacionadas al ámbito privado del artista y que el público tiene interés de conocer. A partir de ese momento el periodista deja su labor para formar parte del espectáculo. Entonces, ¿el periodista también debe formar parte de la noticia? ¿El periodista también es parte de Chollywood? Ordóñez y Sousa nos dan una explicación sobre el uso del término Chollywood. Por ejemplo, a principios del siglo XX la convención cultural manejaba con total entendimiento de los televidentes el término Chollywood, palabra que revela tanto el hecho de que la farándula local es un remedo de la extranjera como la guachafería intrínseca a esta. En ese sentido, el término Chollywood trascendió al igual que el propio programa de Magali Medina, el cual no solo causó una especie de fenómeno en la televisión peruana debido a su alta sintonía y años de duración en la televisión, sino que además ha permitido ser parte del infoentretenimiento noticioso, dando como consecuencia un espacio dentro de los noticieros informativos para el tratamiento de las noticias de la farándula debido a la gran demanda del público televidente. Sin embargo, en la televisión importa mucho el éxito que pueda generar el rating de cierto tipo de noticias. En el mundo de la televisión, todo programa justifica su continuación en el aire a través del rating. Eso quiere decir que un programa de espectáculos que no sea satisfaciente para el televidente, entonces no tiene por qué durar. Además, vivimos en una sociedad dependiente del espectáculo donde el chisme se vuelve el centro de la noticia y poco a poco se va perdiendo la esencia del periodismo, el cual es contribuir al desarrollo de la información, educación y bienestar de la sociedad. Un ejemplo claro de ese mal llamado periodismo farandulesco sería el fenómeno Magali Medina, quien durante la década de los 90 fue una de las figuras más polémicas de la televisión peruana. Es de conocimiento público que Medina estudió periodismo y desde muy joven trabajó en diferentes medios escritos como la revista Oiga, el diario El Correo y Ojo. Debido a sus polémicos artículos sobre programas o noticias del espectáculo, comenzó a ganar muchos seguidores de sus columnas, hasta llegó a ser invitada en el programa Fuego Cruzado, transmitido por ATV Canal 9 en 1991, donde fue parte del numeroso grupo de panelistas que hicieron una severa crítica sobre los 25 años de emisión del éxito del programa Trampolín a la Fama del recordado Augusto Ferrando. Magali Medina formó parte del grupillo de panelistas que criticaron con rigidez el programa de Ferrando. Fue la primera vez que el público televisivo vio a la joven periodista de tajantes y críticas columnas de los espectáculos de la revista Oiga. Años más tarde, Magali Medina debutaría con un propio programa semanal llamado Pese a quien le pese, que fuera lanzado al aire en noviembre de 1997. Existen muchas críticas sobre Magali Medina, donde se la califica como la promotora del chisme, el escándalo mediático o el inicio del nuevo formato sobre los espectáculos, y sigue repercutiendo en muchos programas de la televisión actual. El programa dirigido por Magali Medina en Canal 2, Magali TV, que según Gargeruvich, a través de los años mantuvo una audiencia regular, pretendía escandalizar al medio artístico local, logrando solo altas audiencias cuando traspasó la mayoría de las veces impunemente los límites de lo privado. Magali Medina ha tenido múltiples problemas judiciales, generalmente por problemas de difamación, y en octubre de 2008 fue condenada a una pena privativa de la libertad efectiva por el caso Paolo Guerrero versus Medina. La noticia generó mucha atención mediática y llegó a extenderse a medios internacionales. Este hecho generó que el programa Magali TV incrementase su sintonía y apostara por nuevos formatos. Lamentablemente, la fuerte competencia de otros programas originó que el programa de Magali fuese perdiendo su sintonía, obligándola a poner fin a su programa en 2012 y darse una pausa de la prensa rosa de la cual es la abanderada. Durante sus años en emisión, Magali TV se mantuvo como uno de los programas más vistos del país en la llamada época de oro del periodismo de espectáculos. Posteriormente, Magali Medina trató de hacer periodismo serio junto a Mateo Garrido Leca, pero una Magali no dedicada al chisme no fue atractiva para la audiencia.
De esta manera, Magali Medina volvió a la prensa rosa con el programa Magali TV La Firme de 2019, programa de prensa rosa que sigue en emisión hasta el día de hoy. Magali Medina, si bien ya es un fósil mediáticamente hablando, fue la piedra angular que potenció y que le dio el inicio moderno a la prensa rosa en el Perú. De Magali se siguen todos los demás chismositos o periodistas de prensa rosa en este país, tales como Rodrigo Peluchín, Gigi, El Metiche, etc. Y recientemente, con el gran salto o el desvanecimiento de la televisión y redes sociales, tenemos a figuras como Rick La Torre y programas de espectáculos transmitidos en YouTube. De igual forma, las comunidades más grandes de internet tienen su propia farándula. La comunidad dotera en el Perú, por ejemplo, tiene su farándula dotera integrada mayormente por jugadores y exjugadores profesionales de este deporte virtual. Esta comunidad se alimenta y retroalimenta de las vicisitudes de las personas a las que admiran. La farándula dotera viene ganando adeptos, especialmente entre personas jóvenes y de mediana edad, quienes siguen sistemáticamente la vida de sus streamers a través de plataformas como Kick. Últimamente, la novela de amor de Smash con Sandra Skins viene causando revuelo en esta comunidad. También otro punto importante es la aparición como figuras mediáticas de los urracos de Magali, que vendrían a ser paparazzis peruanos, los cuales actualmente ganan muchos seguidores a través de plataformas como YouTube. Como reflexión final diré que es normal que personas que se llenan la boca hablando de moral y valores sociales hayan construido sus fortunas millonarias con base en las lágrimas y el sufrimiento de otras personas a quienes lincharon mediáticamente a cambio de un poco de entretenimiento vulgar. ¿Qué dicen estos comportamientos acerca de nosotros como sociedad? Hasta la próxima.